Vamos con los nitrilos. Los nitrilos tienen un grupo cianuro en alguno de sus extremos o en algún lado como ramificación. ¿Sí? Lo vamos a nombrar precisamente como nitrilos de todas maneras cuando sea la función principal y esté en algún extremo de la cadena principalmente. Se nombra la cadena más larga correspondiente con terminación justamente nitrilo. ¿Sí? Podemos encontrarlo representado de esta manera o simplemente así, ¿sí? Como si fuera un cianuro. Bien, fíjense por ejemplo acá, está en un extremo de la cadena, entonces se llama pentano nitrilo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Este carbono cuenta a la hora de numerar la cadena, ¿sí? Pentano nitrilo. Fíjense acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Con este en el extremo. Y en el carbono número 2, ¿sí? Siempre el carbono 1 va a ser el del nitrilo. En el carbono número 2 tenemos la ramificación etil. Acá tenemos un metano nitrilo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el nitrilo acá, ¿sí? En carbono número 1. Tenemos de vuelta el, ¿cómo se llama? La cadena de 5 carbonos, pero ahora en el carbono número 2, en vez de tener un etil como teníamos acá, tenemos un metil y por eso se llama 2-metil pentano nitrilo. Fíjense qué pasa cuando tenemos otro tipo eh, de grupos funcionales. Por ejemplo, acá tenemos un grupo funcional alqueno y acá tenemos un grupo funcional alcohol. Podemos ver que el nitrilo, ¿sí? Esto lo vamos a ver cuando veamos grupos que tienen varios distintos grupos funcionales juntos, pero podemos ver acá, por ejemplo, que el nitrilo es más importante que el doble enlace, es decir, más importante que los alquenos, y es más importante que un alcohol, ¿sí? Por eso se le da preferencia y se lo nombra como nitrilo, y la función alcohólica se la nombra como ramificación, y el alqueno, ¿sí? No se le da preferencia al final del nombre, ¿sí? Ni en la numeración, por supuesto. Entonces, fíjense acá. Más importante el nitrilo, así que tiene preferencia en la numeración y en la terminación. Y entre el carbono 3 y 4 se encontraría el doble enlace. Entonces este sería un but por tener 4 carbonos en total. 3-eno, porque entre el carbono 3 está el doble enlace. Nitrilo, porque es un nitrilo y arranca en el carbono 1. También podríamos nombrarlo como un 3-buteno nitrilo y se comprendería que este 3 corresponde al doble enlace porque el nitrilo se encuentra en el carbono número 1. Veamos acá. Sí o sí en el carbono 1 está el nitrilo. En el carbono 4 tenemos un etil de 2 carbonos y en el carbono 5 tenemos el hidroxi. Por supuesto lo vamos a organizar en orden alfabético y primero nombramos al etil y luego el hidroxi antes de nombrar la cadena principal como un hexanonitrilo. ¿Qué pasa si tenemos un nitrilo en cada extremo? Tenemos un dinitrilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay 3 carbonos en total y hay un nitrilo en cada extremo. Estaré en la posición 1 y en la posición 3, siempre en las posiciones inicial y final, por tanto no hace falta decir en dónde están. Y esto sería un propano dinitrilo, ¿sí? Con 2 carbonos sería etano dinitrilo, que tienen este nombre en particular, no hace falta que lo sepan, ¿sí? Y por ejemplo acá hay una cadena de 6 carbonos en total con un nitrilo en cada extremo, entonces es un hexano dinitrilo. Y la ramificación metil se nombra aparte, 2-metil hexanodinitrilo. Por supuesto, como da igual empezar a numerar desde este extremo que numerar desde este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a empezar a numerar desde el nitrilo que nos convenga para que las ramificaciones queden en los números más pequeños posibles. En este caso numeramos desde derecha hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando el nitrilo completo está unido no a una cadena lineal, sino que está unido a un ciclo? Que esto pasa muchas veces en los aldehídos, pasa muchas veces en los ácidos, que les cambiamos el nombre al final. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, los aldehídos en vez de terminar en al, terminan en carbaldehído. Los ácidos carboxílicos en vez de terminar en ico, termina en carboxílico. ¿Sí? Por ejemplo, ciclohexano carboxílico. En este caso también tiene una terminación especial y se llama carbonitrilo. ¿Sí? Para mencionar completo esto, como si estuviera parte del ciclo. Entonces, por ejemplo, acá, esto es un ciclohexano que está unido al nitrilo. ¿Sí? Como no podemos decir ciclohexano nitrilo, porque no está unido al nitrógeno, ¿sí? Sino que está unido a todo junto, decimos que es un ciclohexano carbonitrilo. Lo mismo acá, tenemos el ciclohexano carbonitrilo, ¿sí? El carbono en el número 1 del ciclo está el carbonitrilo, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a numerar. Posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 3 tenemos el bromo y en el 5 tenemos el metil. ¿Por qué numero hacia allá y no numero hacia el otro lado? Bien, porque el bromo, ¿sí? Vamos a nombrarlo primero que al metil, por orden alfabético.
y por tanto le voy a dar el número 3 para que quede más ordenado en el nombre. ¿Sí? Fíjense de vuelta, la numeración ahora no empieza desde el carbono 1 del nitrilo porque está como aparte, ¿sí? Sino que la numeración empieza desde el carbono 1 en el ciclo al cual está unido el carbonitrilo. Bien, ¿qué pasa con el benceno? Bien, el benceno funciona como una especie de ciclo, entonces se llamaría benceno carbonitrilo, siendo este el carbono 1 del benceno. Ahora, tiene dos nombres comunes que se utilizan frecuentemente. Benzonitrilo es su nombre tradicional, ¿sí? Y cianuro de fenilo es con el nombre que también se conoce comúnmente, ¿sí? Como si fuera un halogenuro de fenilo. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos de vuelta un ciclo, ¿sí? Unido al carbonitrilo. Entonces, el carbono 1 es el que está unido al carbonitrilo, ¿sí? Sería un pentano carbonitrilo. Y en la posición 3 tenemos un oxo. Acá podemos ver, por ejemplo, que el nitrilo también es más importante que aldehídos y cetonas, ¿sí? Porque esto que está acá sería una función, en este caso cetona, ya que está en un carbono secundario. Y vemos que lo nombramos como una ramificación y no como compuesto principal. Bien, ¿qué pasa si ahora el carbonitrilo, ¿sí? En realidad la función nitrilo, el CN, está como ramificación porque está o sustituyente? Sucedería en los casos en los cuales esté como ramificación en una cadena que tiene un grupo funcional más importante, como por ejemplo el ácido carboxílico, que es el grupo más importante prácticamente de todos, o por ejemplo un grupo funcional tipo éster. ¿Cómo sé que es un grupo funcional tipo éster? Ya lo hemos visto, pero fíjense que acá tenemos un carbono carbonilo, ¿sí? Unido a un oxígeno. El oxígeno se une a una cadena de carbonos y este carbono es parte de una parte ácida, por así decirlo. ¿Sí? Entonces tenemos la parte ácida y la parte alcohólica. Entonces esto es un tipo éster y es menos importante, podemos ver, es más importante el éster que la función nitrilo. O hasta como sustituyente se llama sustituyente ciano. Por ejemplo, este que está acá, de 4 carbonos, es el ácido carboxílico, ¿sí? Que se llama, de 4 carbonos, ácido butanoico. ¿Sí? El carbono 1 pertenece al carbono del carboxílico, ¿sí? Entonces en posición 3 tenemos a la ramificación sustituyente ciano. Ahora, acá que tenemos, fíjense, tenemos empezando de acá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y esa sería mi parte ácida de este éster y mi parte alcohólica tendría un solo carbono. Entonces, esto sería un pentanoato de metilo. Ahora, dentro de la parte pentanoato, dentro de la parte ácida, tenemos dos ramificaciones. En el carbono 5 tenemos un hidroxi y en el carbono 3 tenemos una ramificación ciano. Entonces tenemos que nombrarlo con la parte ácida. En orden alfabético, primero iría el ciano y luego el hidroxi, entonces esto se llama 3-ciano, 5-hidroxi, pentanoato de metilo. Si este metilo no estuviera y en su lugar hubiera un hidrógeno, sería un ácido carboxílico que se llamaría 3-ciano, 5-hidroxi, pentanoico. ¿Sí? Sería ese ácido. Pero, como es un éster, ese hidrógeno ha sido reemplazado, si ya no está ese hidrógeno. En realidad lo que ha pasado es que ha perdido el oxidrilo completo y en su lugar ha entrado este alcoxi que se llama metiloxi. Pero como éster se llama de esta manera similar a como nombraríamos una sal. ¿Sí?